Ok, vamos a iniciar con esta reflexión y hay un terrible problema con las iglesias de hoy en día. Bueno, hay muchos problemas, pero de los más populares es uno de los razonamientos más absurdos. Es el de jactarse y robarle la gloria a Dios por las cosas que ocurren. Entonces, cuando hablamos de actividades de iglesia, solamente hay de dos: las de bendición y las de maldición. Si son de maldición, ¿quién tuvo la culpa? El pastor. Sí, típico. Y si son de bendición, es decir, nosotros, ¿verdad? Los congregantes. Es el buen hermano pastor. Es que depende del buen hermano David. Qué buen disfraz. Entonces. Pero sí depende mucho del pastor. Sí. ¿De bendición o de maldición? Sí, o sea, obviamente es el que lleva no solamente el liderazgo, sino la responsabilidad delante de Dios para rendir cuentas. Claro que obviamente hay una delimitación, o sea, hay un límite, ¿verdad? No porque el pastor haga bien las cosas, va a salir bien, ¿verdad? También tiene que ver con la responsabilidad personal de cada individuo. Entonces, han visto que muchos congresos o eventos grandes, cuando sale el predicador, lo presentan como el gran siervo, ¿no? Y exaltan mucho a veces a la persona. Pero cuando se trata de las actividades de la iglesia, eso no tiene ningún sentido. ¿Cuáles son las labores principales de una iglesia? Predicar, enseñar. ¿Cuál? Edificar, exhortar. Consuelo, edificación, exhortación. Ajá. Muy bien, ¿qué más? Es parte, podríamos resumirlo en esas tres, pero hay más funciones, ¿no? Por ejemplo, uno de los propósitos principales y más elementales es que seamos parte de la obra de Dios para que más gente nazca de nuevo. O sea, tenemos que ser guía, pero específicamente en eso, en que la gente nazca de nuevo. ¿Cómo? Pues presentándoles, ¿verdad?, a Cristo. Porque dice la palabra, ¿cómo van a invocar a Cristo si no lo conocen? ¿Cómo lo conocen si nadie se los ha presentado? Y entonces dice el Señor, yo los envío para eso, para que hablemos acerca de Cristo, de la obra en la cruz, y entonces la gente pueda tener un nuevo nacimiento. Pero, ¿dónde está la jactancia en cuanto a ese punto del nuevo nacimiento de la gente? Con ese título que a veces usan de paternidad espiritual. Cuando dicen Son mis discípulos. Ajá, son mis discípulos o mis hijos. Los dos están igual de mal, ¿verdad? Cuando el Señor nos manda a ser discípulos, no es hacer discípulos nuestros, es hacer discípulos de Cristo. Entonces, una de las materias que antes llevábamos en el instituto se llama discipulado personal, pero da un montón de conflicto porque lo entendían mal. Cuando hablamos de discipulado personal, lo que la mayoría entendía es: ay, me van a dar guianza específicamente para mí. Digo, no, la materia consiste en que tú aprendas a ser personalmente un discípulo de Cristo. O sea, que sepas las bases. Y que a final de cuentas veas al pastor como un mero instrumento de Dios, y no como el de quien procede la palabra o la edificación. Ajá. Porque cuando nos perdemos de ese punto, podemos caer en el error de idealizar al líder o al pastor. Entonces, cuando el pastor falla, porque eventualmente fallamos, dijo el otro, pues, ¿qué? ¿Se decepcionan? ¿Ya se enojan? ¿Y se van? Ya me enojé, ya no quiero saber nada. Y Dios no tiene la culpa. Hay un mosquito por aquí. No sé si salga ahí en la cámara, pero yo nada más lo estoy viendo aquí como me anda mareando. Anda pescando. Ahorita que se distrae. ¿Saben cómo se le llama ese espíritu? Yo lo decía de otra manera, no te lo digo. No sé, yo hablaba del espíritu de Belcebú, porque es el señor de las moscas. Y por si las moscas, mejor seguimos. Entonces, esa ideología de tener hijos espirituales ha llevado a una jactancia, a decir, como yo te evangelicé, yo te engendré. Están mal usando las palabras de Pablo, porque Pablo hablaba así acerca de Timoteo o de Onésimo. Onésimo decía, es el hijo que yo engendré en mis prisiones. Pues, ¿qué andaba haciendo en la cárcel Pablo?
obviamente es algo figurativo, quiere decir que él tuvo esa cercanía, pero no se refiere a que haya nacido de nuevo, porque el que Pablo guiara a alguien al nuevo nacimiento lo hacía todos los días. No, Onésimo era diferente en el sentido de que fue más cercano a él, y por eso lo veía. No se pelean, no se pelean. Ya se andan peleando por acá. Y eso que todavía no empieza. Y eso que todavía no empieza la exhortación. Entonces, Onésimo era una persona tan cercana que él lo trataba como hijo, igual que Timoteo. Y por eso le llamaba así. Pero no porque fuera hijo espiritual, ¿verdad? Entonces, no. Y además el Señor fue bien tajante. En la tierra a nadie llames padre. Obviamente en sentido espiritual, ¿verdad? Porque solamente tenemos un Padre que está en los cielos y un Maestro que es Cristo. Entonces, ¿de qué nos podemos jactar si hablamos y alguien nace de nuevo? ¿Quién lo hizo? Pues en realidad fue la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo convence y redarguye, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Simplemente ser un medio para que llegara esa palabra. Otra cosa que a veces pasan son los milagros. O sea, es lo menos, pero también llega a pasar, ¿verdad? Y cuando vemos un milagro, ¿qué hacemos? Oh, es ungido el pastor, que me imponga manos. ¿A quién utilice Dios para hacer ese milagro? Si usa a un recién convertido, ¿qué? Pues fue suerte. Chiri. No, la prueba es muy fuerte. ¿Por qué? Yo cuando fui a un retiro iba iniciando y estábamos por decir una alabanza para llamar al Espíritu Santo. Yo estaba bien confundido, bien perdido. El chiste es que yo me caí, no supe a qué horas, me levantaron, pero tuve la sensación de agarrar y acercarme a una señora que estaba en silla de ruedas, le sobé sus piernas y caminó. Y eso ahorita apenas lo comenta, ya tiene como 10 años o más. Cuando... Pero sí te confirma, te reafirman algo que no conoces y tienes miedo de comentarlo, decir algo. Sí, o sea, cuando Dios hace algo, lo va a hacer de la manera en que Él decida, disponga. Y pues realmente va a usar de todas las herramientas que tiene, va a usar a quien esté en ese momento en una disposición, ¿verdad? Entonces, si Dios quiere utilizar a alguien para dar una palabra y esa persona no quiere, no va a pasar como, no siempre pasa como con Jonás. Jonás fue un caso especial, porque Jonás le dijo, ¿cómo de que no? Ahora te vas porque vas. Pero ahí porque Dios estaba tratando con Jonás también. De hecho, la enseñanza del libro de Jonás no consiste en Nínive, sino en el trato de Dios con Jonás. Entonces, ese no aplica como una generalidad. La generalidad es que Dios va a utilizar a quien quiere, o sea, quien tiene la disposición y que Dios obviamente lo pueda utilizar. Si tengo la disposición pero no estoy preparado, va a decir, no, esta herramienta no sirve. Y esta herramienta que sirve, no quiere. ¿No es lo mismo el llamado que el escogido? Pues dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. O sea, llamados realmente somos todos. Pero escogidos son los que Dios les va a dar un propósito de acuerdo a la presencia de Dios. O sea, si llamados para todos, por ejemplo, vamos a suponer que mandamos llamar a 100 personas nuevas. Imagínense, bueno, no cabrían, ¿verdad? Pero si ver aquí 100 personas nuevas, todos ellos se les está haciendo un llamado. O sea, muchos son los llamados. Pero de esos llamados, tal vez Dios ya sabe, 1, 2, 3, 10, 15, los que sean, van a ser para la obra del ministerio, para, no sé, pastor, evangelista, lo que sea. Y Dios ya les dio un propósito, ya los escogió para algo. ¿Pero por qué? Porque Dios ya conoce lo que había en su corazón y que iban a disponerse a servir a ese llamado. Eso es lo que significa, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero al final de cuentas ya hemos analizado mucho eso del libre albedrío. O sea, si Dios nos da un llamado y un propósito, es porque va conforme a nuestra disposición. Nadie está siendo obligado. ¿O sí? Ya de una vez. No, pues no. ¿Verdad que no? No. Bueno, además les vale. Entonces, los milagros que llegan a pasar en la iglesia, pues eso, hay una trampa ahí. Porque la gente que recibe el milagro generalmente es gente que no tiene un cimiento. Entonces se deja llevar por lo que ve. ¿Qué está viendo? Está viendo a una persona
imponiendo manos, tal vez. Entonces, ¿a quién se le atribuye la sanidad? A quien puso las manos. Y si el que impuso manos es inmaduro, se la cree y piensa que de veras fue él. Y por eso hay muchos ahí jactándose de su unción, cuando realmente es Dios utilizando la herramienta que le quedaba a la mano. Pero entonces dicen que lo que Dios te da, nadie te lo quita. Sí, hay que preguntarle. Obviamente lo usan mal el texto, ¿verdad? Que dice que los dones y el llamado son irrevocables. La otra vez tuvimos un debate sobre ese texto. Ajá. Entonces, Dios no te va a quitar nada, pero otra cosa es que tú te vuelvas indigno. Recuerden cómo le fue al rey Saúl. Dios lo llamó, le dio un lugar, le dio una posición, pero después dice, ya no. ¿Por qué? Ya cumplió su propósito. Era evidenciar lo que pasa cuando piden a alguien conforme al corazón del pueblo. Dice, ahora yo les voy a dar a alguien conforme a mi corazón para que vean la diferencia. Los dos fallaron, pero uno era irreprensible y el otro no. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, la gente hoy se jacta por decir, oye, es que mi unción, tengo la unción poderosa. Y la gente ahí va de borreguitos, ¿verdad? Que va a llegar el superapóstol al Estadio Azteca. Ahí van todos para que les imponga manos. Entonces, toda esa gente que fue, que no oran en sus propias iglesias. Dios no escucha cuando oran en su propia congregación. Pero pues es que ahí no me sana. O sea que si vas con el otro, sí, ¿por qué? Porque ese otro está más cerca de Dios, ¿acaso? Es que la culpa es del pastor. Sí, te digo, Lo extrañábamos. sí, ya lo extrañábamos. Ya se está viendo adelante. Que no lo sana. Ajá. Todo lo malo en la iglesia es culpa del pastor, ¿verdad? Ajá. Bueno. Es que eso es lo que nos lleva a flaquear, ¿no? El simple hecho de no tener nuestra fe, ahora sí que firme y puesta simplemente en Dios. Muchas veces nosotros mismos, ¿no? Provocamos a que nuestra fe flaquee. Es decir, hermano, ora por mí. Como de lo que platicábamos la vez pasada, ¿no? Que le decía yo a ella, ¿no? Que le decía, ora por mí, algo así que me decía ella, ¿no? Decía, ¿qué? ¿No sé hablar? Y es la realidad, ¿no? O sea, bueno, que entonces no, Dios no me escucha, ¿sí? Dios no va a oír mi oración, y eso es lo que debemos de tener firme siempre, ¿no? No poner los ojos ni en el hermano, ni en el pastor, ni en nadie más, sino simplemente en Cristo, ¿no? Así es. Muchas veces se pone esa mentalidad de que las personas que están sirviendo a Dios están como en una, o sea, se entiende que deben de tener una comunión con Dios, pero no por eso significa que se le dé la responsabilidad de no es interceder, porque interceder es correcto, sino de excluirme a mí de la responsabilidad. Es decir, yo no oro porque no tengo comunión con Dios. Mejor tú ora por mí que si tienes comunión con Dios. Es decir, ¿por qué no tienes comunión con Dios? Pues porque no oras. O sea, eso es lo que Dios tal vez está deseando de ti, que tú te acerques. Entonces, una vez ya les he platicado un hermano que decía, llegó la congregante y le dice, pastor, usted que está más cerca de Dios, ore por mí, porque para que me sane. Y entonces así se repetía constantemente hasta que el pastor le dijo, ¿sabe qué? Ya, ¿no? Yo oro por usted, pero usted también tiene que acercarse. No sé, si usted no se acerca, Dios no le va a responder. Es lo que yo creo que Dios está buscando, que se acerque. Si la próxima vez que venga con que ore por mí, lo va a agarrar del cinturón y le va a dar una patada hasta el lugar santísimo, porque usted también tiene la misma capacidad que yo para entrar en la comunión con Dios, porque no es nada más de unos cuantos. Dios nos da esa libertad a todos. Entonces, a decir, uy, iba a pedir oración por mí, ya me que orar por nosotros, porque si no iba a funcionar. Que alguien tenía que interceder. Recuerden que la forma en que Dios no escucha la oración es cuando uno está con un pecado consciente. O sea, si yo estoy viviendo en pecado y estoy consciente de ello y no me quiero arrepentir, Dios no me va a escuchar, ¿verdad? Así lo dice ahí en los Salmos, ¿verdad? Si yo hubiera persistido en mi pecado, tú no hubieras escuchado mi oración, decía el rey David. Entonces, Dios no va a escuchar a aquellos que insisten en hacer lo malo. Pero si alguien está arrepentido de corazón, pues Dios le oye y le puede sanar. Sacaban el contexto donde dice que por los enfermos que tenían que orar y ungirlos.
Que solamente así iba yo a alcanzar mi sanidad. Claro que no, ¿eh? ¿Por qué? Porque primeramente hay que entender los propósitos de Dios. Cuando yo le pido a Dios con fe y no me sano, es porque hay un propósito. Y ese es mi siguiente paso. Pedirle a Dios y estar ahí en esa comunión, que Dios me dé el entendimiento. ¿Cuál es el propósito? Porque esos propósitos pueden ser muy, muy largos, ¿no? Y aún a veces estamos conscientes de que somos indignos, ¿no? De que Dios nos escuche. Pero aún por eso tenemos de muestra lo de la mujer sirofenicia, ¿no? Sí, y es que nosotros, como dice también un texto por ahí, no nos acercamos confiando en nuestras justicias, sino en sus muchas misericordias. Exactamente. Porque nuestras obras de justicia para Él son como trapos de inmundicia. O sea, yo no me acerco a Dios con un argumento de decirle, mira Señor, lo que yo he hecho, me merezco. Te mereces un fuego del cielo. No, o sea, de merecer no merecemos nada bueno. Sin embargo, Dios nos permite ese acercamiento porque lo que nos hace dignos es la sangre de su Hijo. La sangre de Cristo es lo que nos ha hecho dignos. Si no fuera por el sacrificio, ni cómo. O sea, no habría ninguna comunión. No existiría porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, por eso nos acercamos con esa confianza. Pero así como el que está ahorita tal vez tratando de llevar un buen testimonio, como el que anda en medio pecado, los dos tienen esa misma oportunidad, porque delante de Dios todos hemos sido señalados como pecadores. Pero la sangre de Cristo nos puede limpiar a ambos, tanto al que ya está intentando hacer bien las cosas, como aquel que apenas va a tomar su decisión de arrepentirse. Ya empezó la misa. Así que entonces, dentro de los milagros, ¿cuál es de lo más recurrente? Sanidades, ¿no? Lo que la gente mayormente busca. Y como también la Biblia nos dice cuando la estudiamos en su totalidad, no todos van a sanar. Así es. Y es algo que a algunos no les conviene escuchar. Cuando alguien dice, oye, ¿sabías que en la Biblia no todos sanaron? No, rechazo. ¿No? Porque una vez me dijeron, hay un texto por ahí donde dice, Señor, si quieres puedes sanarme. Y el Señor dijo, sí quiero. ¿Ves? El Señor dijo que sí quiere que seamos sanados. Se lo dijo a Él, no a todos. ¿Y Pablo? No quiso. Quiso que siguiera ahí siendo atormentado. ¿Por qué? Porque había un propósito que cumplir. Y sin embargo sanaba a muchos. Y sí, hasta la gente que tomaba los paños de Pablo se sanaba. Menos Pablo. Ajá. Y eso ha pasado recurrentemente. Hay gente que vive en enfermedad y ahora por los enfermos y sanan. Así es. Entonces, ¿por qué cuando el agua si no viene la sanidad? Dios tiene propósitos. ¿Por qué? Porque muchas veces es un freno, como en el caso de Pablo, para que no nos creamos de más. ¿Qué tal si Dios me permite ministrar milagros? Y si yo me siento bien al 100, pues igual voy a sentir que de veras estoy súper ungido. ¿Sí han oído esa doctrina de la doble unción? Sí. Como Eliseo, que dice Eliseo. doble unción, entonces ya piden, escuché un pastor decir triple unción, cuádruple unción. Explotaría. Ni siquiera entienden lo que significa una doble unción. Doble unción es doble carga, doble responsabilidad, doble trabajo, doble sufrimiento. Porque la unción es la capacitación que Dios nos da para ser mártires. Eso es lo que dice Hechos 1:8. Recibirán poder para ser mártires. Nada más que ahí lo tradujeron como testigos, ¿verdad? Pero es eso. ¿Quieres más unción? Significa que Dios te va a poner en más premura, en más dificultad. ¿En serio quieres la doble unción? Tal vez no convenga, ¿verdad? Bueno. Entonces, vamos a generalizar. Lo que es las sanidades, milagros y que alguien nazca de nuevo, esas son las obras que hace el Espíritu Santo. Así que, ¿cómo me puedo jactar de lo que está haciendo el Espíritu Santo? Y cuando tal vez no tenemos el Espíritu Santo, porque puede haber gente en la iglesia con conocimiento que no tiene el Espíritu Santo. Y tengan el tiempo que tengan. Sí, pero dan palabra, porque se la saben, se la aprendieron. Entonces llega una persona nueva y le dicen, ay, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y les dan una prédica bien bonita. Ellos no tienen comunión con Dios, pero dan la palabra. Entonces esa palabra lo que produce es edificación, exhortación y consuelo. Entonces, si mi ministración produce uno de estos tres frutos, consuelo, edificación y exhortación, entonces no es mi capacidad. Bueno, no tampoco, no es el Espíritu Santo, sino más bien la palabra, que el Espíritu Santo inspiró antes, pero ya es la palabra que ya está ahí. Ajá.
Obviamente la palabra procede del Espíritu que inspiró las Escrituras, pero la palabra está al alcance del que sea. Ajá. Entonces tampoco soy yo. Entonces los que pueden enseñar de su conocimiento, eso es en lo secular. O sea, el decir, yo desarrollé una técnica para elaborar tal cosa, no sé, o para fabricar cierto producto. Bueno, ¿cómo lo lograste? Prueba y error, prueba y error. En el mundo está bien, así es, pero en la iglesia eso no vale. Eso no sirve para nada. Pero sin embargo hay muchos pastores que su predicación es, funciona. No dice la Biblia, pero funciona. Imagínense. Bueno, después de esta pequeña introducción vamos a Hechos 19:8. Hechos 19:8. ¿Ya están? Sí. Dice el texto, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero, endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Como que no dan ganas de ir a esa escuela, ¿o sí? ¿Cómo se llama el de tu escuela? Tirano. Es un tirano. Dice, así continuó por espacio de 2 años. Fíjense la diferencia. Llegó a predicar por 3 meses y empezaron a salir los que respingan. Siempre hay. Bueno, también hay los que le echan la culpa al pastor. Pero siempre salen. Entonces, después pasó 2 años discutiendo y enseñando. Ahí en la escuela del tirano. Dice el 11. Y hacía Dios, ¿qué? Milagros extraordinarios. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Esta expresión es muy, muy tajante y muy explícita. No le está dando nada de reconocimiento a Pablo, pero la mano era la de Pablo. ¿Qué veía la gente? A Pablo orando por uno, a Pablo liberando a otro, a Pablo enseñándole a otro. Eso es lo que la gente veía. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Era Dios el que estaba haciendo milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dice el 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Conocen a un tal Ronnie Chávez? Sí. Si no lo conocen, mejor. Es un pseudo profeta que algunos cuando están ahí en los escenarios y todas las lámparas y todo eso, pues empieza uno ya a sudar y pues saca su pañuelito y empieza. Dice, mira, Pablo agarraban sus pañuelos. Dice, yo tengo fe, él así lo dice en un video, yo tengo fe que a cualquiera al que yo le mande este pañuelo ungido, te imaginas con la unción de su sudor, cualquier enfermedad que tengan será sanada. A quien yo le mande este pañuelo, obviamente hay que pactar con dinero, o sea, te lo está vendiendo, no te lo está dando. Imagínense, obviamente estoy ironizando, pero que estuviera en su casa con sus pañuelos, ungido, y ahí guarda su montonal de pañuelos para estar haciendo su negociazo. La gente que se sanaba por los paños de Pablo es por lo mismo que cuando se acercó la mujer y tocó el manto de Jesús, porque puso fe, de alguna manera, una concesión de parte de Dios, pero la fe era genuina. No la supieron enfocar bien. Pero bueno, Dios respaldó la fe. Y eso era lo mismo que estaba pasando con Pablo. Entonces, cuando se lee el texto que se escribe años después, deja totalmente en claro que no se le dio la gloria a Pablo por esos milagros, sino que se le dio el reconocimiento a Dios. Ahora vámonos a 1 Corintios capítulo 15. Desde el 1. 1 Corintios 15, vamos a leer a partir del 3. ¿Cómo comienza este texto? Es Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, hablándoles acerca de la cena, ¿no? Pero ven cómo dicen el 3, porque primeramente os he enseñado que
Que así mismo recibí. Hasta ahí, fíjense cómo está siendo muy tajante. No les voy a enseñar lo que me funciona, les estoy enseñando lo que yo recibí, ¿verdad? Que Cristo murió por nuestros pecados. ¿De dónde salió esta enseñanza? De las Escrituras. ¿Verdad que no fue del apóstol Pedro? No, ahí lo dice, conforme a las Escrituras. Ujú. ¿De dónde lo recibió entonces? De las Escrituras, ¿verdad? Él lo está diciendo. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ¿qué más? Igual, o sea, ellos lo veían, o sea, la gente que pudiera ver estas cosas, lo veía no como algo profetizado, lo veía como las últimas noticias, ¿verdad? Imagínense el del periódico, entérese, lo crucificaron. Esto es lo que pasa esta noche en Hechos. Las 15:03 anunciamos. Entonces, ay, está entrando una llamada. Ay, ya. Entonces, las escrituras siempre han sido la base de todo lo que nosotros ministremos. O sea, si yo voy a orar por alguien, tengo que orar conforme a la escritura. Si le voy a dar un consejo a alguien, tiene que ser conforme a la escritura. Incluso si voy a orar por alguien, también la oración tiene que ser conforme a la escritura. Ajá. ¿Han oído una oración bien bonita, pero que no tiene que ver con la Biblia? Sí. ¿Cuál? Muchas. Los que decía la hermana Socorro. Pedía su doble unción, ataba al hombre fuera. Entonces cuando dicen, vamos a profetizar, ¿no? Y en esta hora declaramos sanidad y declaramos que los cielos se abren, todo espíritu de esto y de aquello es atado en el nombre de Jesús, desatamos bendiciones y mandamos un vallado de ángeles que campe alrededor de esta congregación y nosotros en esta hora arrebatamos el reino. Peleamos la buena batalla porque somos más que vencedores en Cristo Jesús y por eso declaramos victoria. Se emociona. Sí. Comienzas a orar en lengua. Hasta se la creen. Que saquen la basura. Empezamos a hablar en lengua. Ramos, saca la bazooka. O ya empezamos para irnos más bíblicos, pues en hebreo, ¿no? El Baruch haba Adonai. Eso, nada de eso va a servir. ¿Por qué? Porque no está ministrando a nadie. ¿Cómo tiene que ser mi oración? Basada totalmente en la Escritura y con la actitud que la Escritura me muestra. ¿Cuál es la actitud para orar? La actitud correcta. Un corazón contrito y humillado. Es meramente humildad. Yo no puedo llegar, porque también hay quien dice, Señor, tú lo prometiste y ahora me cumples. No, yo no lo haría. Si alguien le quiere hablar así a su Padre Eterno, yo creo que eso no es la manera. Pero levanta las escrituras para que... Sí, y le exigen, así dicen, levantas la Biblia y dices, aquí lo dices y ahora me cumples. Y yo creo que esa no se los recomiendo, ¿no? Sí, de veras. Sí, con que eso, o sea, yo creo que eso no es un principio que es meramente teológico, es algo hasta de sentido común. Cualquiera que tenga hijos lo puede saber. ¿Tú crees que está bien que tu hijo se te acerque con altanería a exigir algo que tú le prometiste? No. Entonces, no, esa no es la manera. Si yo te prometí algo, te lo voy a dar, pero no es con esa actitud. Entonces tenemos que tener esa actitud correcta, una actitud sumisa a la soberanía de Dios. ¿Qué tal si el Señor dice, pues no te doy nada? ¿Cómo la ves? ¿Qué le vas a decir? Pero ¿qué? Él es el Dios y Señor, tú no. Tú eres el siervo. Tú eres el siervo. ¿Y qué hace el siervo? El siervo primero se calla y luego obedece. ¿Qué hace el siervo? Se aprendieron. Calla y obedece. Porque el siervo no tiene libre albedrío. El siervo no tiene derechos. Y nosotros perdimos todo derecho porque fuimos comprados por precio de sangre. Así que ¿con qué derecho puedes tú llegar al Señor y decirle, pues ya me adoptaste como hijo, ¿no? Ahora quiero derechos de hijo. Acuérdate que eres adoptado. Sí, o sea, ubícate, ¿verdad? Somos hijos, pero no a la manera de Cristo. Él es el unigénito y nosotros los adoptados por misericordia.
O sea, no tienes con qué pedir, exigir nada. Si el Señor quiere, te va a dar lo que Él, conforme a su misericordia. Y de hecho, esa es la parte más bonita de la historia, que Dios es misericordioso. O sea, Él sin deber darte nada, Él aún así te bendice, porque es bueno. Entonces confiemos en eso, confiemos en su misericordia. Entonces, siguiendo con el texto, dice que el 4 fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Pedro. ¿Qué significa Cefas? ¿En idioma? No, arameo. Arameo, exacto. Cefas es la palabra aramea para piedra. Cefas después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Qué significa duermen? Que ya están muertos, ¿verdad? Y después de haberse aparecido a más de 500 personas, ¿se le apareció a quién? A Jacobo. ¿A cuál Jacobo? A su medio hermano. Este Jacobo se refiere al medio hermano de Jesús. Y se hace referencia mucho a este Jacobo porque fue de los principales promotores del cristianismo. Fue de los que trabajó más arduamente, pero hasta que después que lo vio resucitado, porque antes de eso no creía en él. O sea, él se convenció hasta que lo vio resucitado. Sí. A ver, hermanito, no. Porque recuerden que la misma escritura nos dice que sus hermanos no creían en él. Estaban ahí porque no les quedaba de otra. Entonces Jacobo nos dice la historia que fue de los discípulos más comprometidos y de los pastores que más trabajó para la obra de Dios. La carta que leemos en la Biblia de Santiago es de él, o sea, él la escribió, el medio hermano de Jesús, no el apóstol. Entonces dice, después se le apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. ¿Qué no ya había dicho a los apóstoles? A los 12. Lo cual este texto es una prueba indudable que había más de 12 apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo. A mí apareció. ¿Saben lo que significa la palabra abortivo? No es lo que se usa hoy en día. Es despreciado, ¿no? En parte sí. Abortivo nosotros lo tenemos como que no se logró, ¿no? Un bebé que no se logra. Pero la palabra original hace referencia a un nacer a destiempo. O sea, puede referirse a un prematuro, pero también puede referirse a alguien que le tienen que inducir el parto porque no se sale el chamaco. Y a eso es a lo que él está haciendo referencia. Como que yo no nacía de nuevo. No podía nacer, me estaba gestando en la escritura y no nacía. Por eso dice, soy como que abortivo, el que nació a destiempo, pero no antes, sino después. Ajá. Tal vez en español esa palabra abortivo nos hace una idea equivocada. ¿No? ¿Por qué? ¿Verdad? Pero es por eso. Dice, como un abortivo me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Esto es un juego de palabras, porque la palabra pequeño tiene la misma raíz etimológica que la palabra Pablo. O sea, Pablo significa pequeño, entonces se está haciendo una ironía. Yo soy el más Pablo de los Pablos, el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora, ¿han leído acerca del testimonio de la vida de Pablo? Es de los que más ha dado testimonio. O sea, tuvo una vida muy tortuosa. Él mismo nos narra cómo estuvo 2 veces ahí naufragando en alta mar, cómo le dieron sus golpizas, cómo lo despeñaron de un barranco cuando lo dieron por muerto. Pero habla después de haber conocido. Claro. O sea, habló de su vida de ministerio, de cómo fue su vida muy tortuosa. No, antes de eso era como un rey. Sí. O sea, antes de conocer a Cristo, él era una persona con fama, con dinero, con estatus, con autoridad. O sea, tenía todo el éxito habido y por haber. Pero cuando se convierte a Cristo, su vida se le complica 1000 veces. Pero él lo hace con todo gusto, con una verdadera fe y devoción. Y da su vida por ello. A tal grado que cuando el Señor le dijo, ve a Roma que te maten. Fue. Y con gusto. Entonces, como les decía de ejemplo, ¿no? Si les dicen, ve a Real del Valle que te maten. No voy. Bueno, a ver si de veras tienes tanta fe. Entonces, eso es lo que es. Así fue la vida de Pablo. Entonces, cualquiera que haya pasado por todas las cosas que Pablo pasó, puede haber una tentación muy grande a robarse esa gloria,
a decir, no, es que a mí Dios me llamó porque vio un espíritu aguerrido, vio mi convicción, vio mi fortaleza. No, eso no vio Dios, lo único que vio es que estabas dispuesto. Y Él es el que te perfecciona y el que te capacita. De eso les hablé allá el domingo en la tarde. Que ese es el significado y el propósito de la unción. ¿Qué pasa si el Señor hubiera mandado a sus discípulos a cumplir la gran comisión antes de Pentecostés? No, la gran comisión se acaba en un día. Que eso es lo que esperaba Gamaliel, por ejemplo. Que se disgregaran. Entonces Pedro fue el mayor ejemplo, ¿verdad? Porque Pedro le dice al Señor, Señor, yo te seguiré a la cárcel y aún hasta la muerte. Sí, ¿cómo no? ¿Qué le dijo el Señor? Antes de que cante el gallo, me vas a haber negado. Pero no una, ni dos, sino 3 veces. Entonces, de alguna manera, como que ahí lo dejó callado. O sea, lo dejó así como que, pues no creo, si mi fe está firme. Si se acuerdan dónde estaba la verdadera fe de Pedro, ¿no? En su espada. Porque cuando llegó la hora de la hora, dijo, no, a ver, vamos a ver cómo nos toca. Y le dice el Señor, no, tienes que ir como oveja al matadero. Si vas a seguirme a la muerte, tienes que ser dócil. Ay, no, eso no me habías dicho. Pues yo sé que por mis fuerzas yo sí me escapo. Es que también yo creo, hasta cierto punto, Pedro actuaba de esa manera también por el conocimiento que traía del tiempo de los jueces, ¿no? De los reyes, que era pelear con espada. Por parte de Dios a espada, ¿no? Sí, pero precisamente eran otros tiempos porque estaban reclamando una tierra. Ajá, y esa era la manera de defender una ciudad, un pueblo. Bueno, y en ese tiempo también ellos esperaban reclamar la tierra. Sí. Oprimidos. Pues sí, pero de alguna manera pensó que iba a ser igual y pues no, ¿verdad? Porque el Señor no vino a predicar un gobierno territorial, sino un gobierno interno, un gobierno espiritual. Y es lo que les costaba trabajo entender. Pues entonces resulta que Pedro pues terminó avergonzado porque cuando cantó el gallo, pues ya saben, ¿no? A llorar amargamente toda la noche. Imagínense si hubiera sido la de la gran comisión. Bueno, yo ya me voy a la cruz, empiecen con la gran comisión y échenle ganas. No, yo no lo conozco. Ay, condenado cobarde, 3 años de entrenamiento, 3 años. Me negaste una vez por cada año. Qué vergüenza, el discípulo más cercano, el que siempre tomaba las iniciativas, el que decía que iba a estar hasta la muerte. Ahí está. No estaba listo, no estaba capacitado. La capacitación entonces no venía de él, porque humanamente fue instruido. O sea, él ya había recibido 3 años en el mejor instituto bíblico del mundo, con el maestro de maestros. Sí. Entonces, hoy, la otra vez hicimos la cuenta, ¿se acuerdan? Si hoy, en el tiempo de hoy, una licenciatura de teología se obtiene en 3 años, en 4 horas cada sábado. Eso es lo más básico del mundo. Imagínense, ahorita no lo vamos a hacer, pero ya en una ocasión lo hicimos, ¿no? Si después con calma hacen la cuenta en la calculadora, 4 horas de cada sábado de 3 años, pues nos da un cierto número. Y esas son las horas que alguien estudia actualmente para decir, soy licenciado en teología, y cuelgas tu título en tu oficina y ya soy pastor. Pero Pedro no estudió 4 horas a la semana, estudió 16 horas al día. 24/7. Él estaba aprendiendo, ahora sí menos cuando dormía, pero todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no solamente aprendían de las enseñanzas directas de Cristo, sino aprendían del ejemplo de Cristo. Cada vez que lo veían responder, reaccionar, hacer, actuar, estaban aprendiendo. O sea, estaban en el mejor instituto bíblico del mundo. Y cuando llega la hora del examen, sus prácticas profesionales, no, yo no lo conozco. Reprobado. Entonces, ¿qué les dice? Van a ir hasta lo último de la tierra, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta la Patagonia de Argentina. Pero todavía no. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean embestidos de ese poder de lo alto. Y entonces ya van a poder ser testigos. No tienen la capacidad de ser mártires, que esa es la palabra original, si no tienen esa llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿no? ¿De qué se podía jactar Pablo? O sea, ya cambiándonos a Pablo. Pablo, ¿de qué se podía jactar de toda esta vida?
Fíjense cómo dice el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Creen que Pablo tuvo una falsa modestia? No. No, o sea, Dios lo había tratado duro también a él. También Dios lo capacitó también a golpes. Más bien ya había aprendido, ¿no? Sí, ya había aprendido. ¿Cuándo le quitó la aguijón? Nunca. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque si no se le sube. Si no le quita ese aguijón, a lo mejor sí, a lo mejor sería diferente. A lo mejor él diría, no, es que yo siempre fui una persona consagrada y pues estudié en la mejor universidad. Pedro, pues misericordia, ¿verdad? Pero pues yo. Posiblemente, ¿verdad? Algo así podría haber pasado. Porque Pablo lo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 12, ¿verdad? Donde habla de ese aguijón en la carne y dice que Dios se lo dio para que no se ensoberbeciera. Entonces, cuando empezaba a quererse sentir con que yo soy aquí el mero apóstol, y empezaba, ay, no veo, ay, mis ojitos. A ver, ¿tú qué puedes? Tú apenas ves, apenas si disciernes. No, sí, mejor me callo la boca. En principio, porque significa los dar de cosas contra el aguijón. Solito, Entonces, dice, la gracia de Dios conmigo, 11. Porque o sea yo, o sean ellos, los demás apóstoles, así predicamos y así habéis creído. O sea que, ¿qué? Que es la gracia de Dios. No importa si fui yo el instrumento o fue alguien más. Cuando una persona, por ejemplo, vamos a suponer, le predicas a una persona y se convierte, lo dejas de ver y lo llegas a ver, no sé, 30 años después. Y cuando lo vuelves a ver, es un misionero reconocido que ha levantado cientos de iglesias. ¿Qué vas a decir? Si yo no le hubiera predicado ese día, ¿dónde estaría esta pobre alma? Entonces, ¿qué dices? Pues gracias a mí, nada, fue gracias a ti, porque si no hubiera sido tú, hubiera sido alguien más, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que la iglesia que tiene mucho a jactarse de lo que puede hacer, pero a veces quita la mirada de lo que Dios realmente quería hacer. ¿Será que Dios no pueda cumplir un propósito que Él mismo se estableció? Sí. Pues claro, ¿verdad? Porque Dios dice y no hará, ¿no? Lo que Él dijo que va a pasar contigo sin ti. La cuestión es, ¿cómo quieres tú? ¿Quieres que la obra de Dios se cumpla contigo o sin ti? Bueno, vamos a Mateo capítulo 7. Mateo 7:21. ¿Listos? Mateo 7:21. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este texto ya saben que va a ser de los que más va a confrontar a la gente en la hora de rendición de cuentas, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se va a jactar, ¿no? De decir, si yo te prediqué, ¿no? Señor, Señor. Y fíjense, bueno, continuamos con el texto. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Lo que hablábamos de la obra de la iglesia, ¿no? Milagros, liberaciones, predicar. Profetizar es predicar. Entonces, esa es la obra de la iglesia. No hicimos esto, aquello y lo otro en tu nombre. Esa es la gente que piensa que sus obras son como puntos a favor para su salvación. Puntos extra. Como que no, pues yo ya he levantado 20 iglesias, pues yo creo que ya me gané un super galardón, ¿no? Y pues de labios para afuera le dicen Señor. Entonces están como que queriéndose justificar en sus obras. Dice el 23, y entonces les declararé que nunca os conocí. ¿Saben lo que significa la palabra conocer? Significa intimar, significa cercanía, significa confianza. Es como cuando, no sé, tienes una carga en tu corazón bien tremenda y llega el vecino y te dices, ¿cómo estás? Le dices, bien.
Pues comunícaselo a tu rostro. Porque uno de los dos miente. Sí. O sea, bueno. Pero cuando llega una persona que sí le tienes confianza porque es más cercana, ¿cómo estás? Me quiero morir, porque esto y por aquello. Bueno, ¿por qué? Porque hay cercanía, ¿verdad? Porque hay confianza. Eso implica esa palabra de conocer. Habla de intimidad. Entonces va a decir, nunca tuvimos una relación cercana. O sea, ¿cómo dices que te llamas? Imagínense, cuando hemos hablado del ejemplo de cómo Dios trataba a algunos hombres, ¿qué decía Dios de Abraham? Mi amigo. ¿Qué decía Dios de Moisés? El más mansito sobre la tierra. Y aún así se enojaba. Imagínense uno. ¿Qué decía del profeta Daniel? El muy amado. ¿Qué decía de del rey David? Conforme a mi corazón. ¿Qué decía del hermano David? Es culpa del pastor, ¿verdad? Que es culpa del pastor. Bueno, pero una cosa es que Dios nos dé una identidad, pero otra más terrible es que ni siquiera te conozca, ¿no? Que el Señor va a decir, ¿tú qué? Pero en tu nombre. O sea, y fíjense que habla de echar demonios. De alguna manera se ve como si hubiera un respaldo, pero recuerden que los milagros se realizan por la fe, pero no necesariamente es la fe del que ministra, sino puede ser la fe del que se acerca. Por eso lo de los paños. Por eso lo de los panes, por eso lo de los paños de Pablo, por eso también lo de la sombra de Pedro que traía sanidades. O el ejemplo más claro, la mujer del problema de sangre, de flujo de sangre que se acerca al Señor y toca el borde del manto, que esa era su fe, si tan solo tocara el borde del manto. Cuando toca el borde del manto, en ese momento ella es sanada. ¿El Señor lo decidió? ¿Piénsenle bien? No. Fue la fe de ella misma. Ajá, o sea, fue el Padre obviamente respaldando su fe, pero Cristo conscientemente no fue. ¿Por qué lo dice? O sea, él mismo lo dice. O sea, a ver, ¿quién me tocó? Y Pedro, ay Señor, ves cómo nos tienen apretados. Dice, no, alguien me tocó, pero de una manera diferente. Yo sentí que poder salió de mí. Esa frase es bien interesante, ¿no? O sea, que el Señor diga, yo sentí que poder salió de mí. Ay, como para estar ahí cerquita y decir, Señor, dame unción, ¿no? Pero el Señor conscientemente no sabía lo que había pasado. Ya cuando la confronta a la mujer ya se enteró. Pero esa es la fe, no siempre es del que ministra. Y muchos falsos maestros pueden verse de alguna manera, así entre comillas, respaldado, porque surgen milagros, porque surgen liberaciones, pero es porque la gente se está acercando con fe a Dios. Si yo no sé cómo, pero voy con el siervo de Dios para que Él me apoye. Ajá. Entonces van confiando en Dios. ¿Con quién? Con quien creen que es su siervo. Y pues Dios respalda esa fe. Y aquí dice, ¿no? Muchos llegan con eso, esa idea de que pues yo hice, tú no hiciste nada. O sea, ¿tú qué hiciste? A ver, es más, a ver, préstame tu IFE, a ver, ¿quién eres? O sea, no te conozco, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y también algo que a veces no se analiza es porque cuando está hablando de hacedores de maldad, el contexto habla de, ¿qué? Hacer milagros, de echar demonios y de profetizar. Porque esos son los argumentos, ¿no? ¿Por qué el Señor dice que eso significa hacer maldad? Por las intenciones, ¿no? Porque realmente le robaban la gloria a Dios, porque no se lo atribuían a Dios. Ellos decían en tu nombre, pero decían hicimos. ¿Qué es lo que decía el libro de Hechos acerca de Pablo? Dios hacía los milagros por mano de Pablo. O sea, es bien diferente la forma en que incluso está redactado. Entonces, o sea, realmente, si Dios nos permite hacer algo, lo que sea, podemos llegar el día de la entrega de galardones y decirle, mira Señor, lo que hice. No nos conviene. Con que lleguemos está bien. Señor, ahora sí que... Le digo como la mujer siropenís. Eso que son las migajas, papá. Vamos al texto de Lucas 17. Lucas 17:1. ¿Ya están?
Lucas 17:1. Dice, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. ¿Han tenido tropiezos? Sí. Bueno, aquí dice que es imposible. No, ¿No? ¿No han tenido las tropiezos? caídas. Nada a medias, yo si me caigo como... Le dije, caray, ¿no? Pues será muy perfecto. Las caídas. Bueno, el único que no ha tropezado es aquel que ni siquiera ha empezado el camino, ¿verdad? Ese es el que no tropieza. El Señor está diciendo algo que es tajante. Es imposible que no vengan tropiezos. Y los tropiezos a veces van a venir de gente de la iglesia. Pero aquí está el punto. Mas hay de aquel por quien vienen. O sea, aquel que causa el tropiezo, Dios va a tomar cartas en el asunto. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Recuerden que la palabra pequeñitos tiene dos alusiones, literalmente a niños y también a los inmaduros en la fe, o sea, un recién convertido. Si hay un recién convertido que tiene toda la intención de acercarse a Dios, tiene el entusiasmo, el fervor, y llega el maestro y le dice, si quieres realmente tener el favor de Dios, tienes que pactar y sembrar. ¿Qué va a decir el Señor? Ay, de este, ahora que caiga en mis manos. O sea, eso es lo que está diciendo el Señor, porque es uno de los pequeños en la fe. ¿Se acuerdan qué decía Pedro acerca de anhelar la leche espiritual? O sea, así como recién nacidos, anhelemos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual? Salud. La palabra de Dios. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? ¿Cuál sería un ejemplo de la palabra de Dios como leche espiritual que sí está adulterada? La prosperidad. Que se bauticen para que puedan ser salvos. No fácil, ¿verdad? Alguien puede tomar la palabra tal cual sin cambiarle ni un solo texto, como Juan 10:10. El ladrón no viene, sí, no para, lo va a matar y decir. Ahí está el texto, tal cual, no se le cambió ni una palabra. Y después te explican, ese es el diablo. Ya se arruinó el asunto. Ya la adulteró, ya le echó agua puerca a esa leche. Ya después ya no es el ladrón. ¿Eh? Ya después ya no es el ladrón, ya es directamente el diablo. Ya no es, él se vuelve directamente en un diablo, en un pobre diablo, pero también. Entonces, esa es la forma en que muchos hacen tropezar, y esa exhortación de tropezar a los pequeños es también en ese sentido, a los que están haciendo tropezar a los nuevos en la fe. Entonces también Santiago da una como exhortación, dice, cuidado, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibirán mayor condenación. Sí, a ustedes no se les olvida, pero a ustedes se les olvida, pero a mí no. Porque sé que un día Dios me va a tener ahí al frente y va a decir, mira, aquí tengo todas tus predicaciones, vamos a ver qué enseñaste. Por eso es que no aprendo mucho, pastor. Sí, siempre culpa del pastor, ¿no? Por eso es que no aprendo mucho, para que... No, todo predicador tiene que tener un temor de cada palabra que está diciendo, temor de Dios, cuidadito y dices algo que haga tropezar a algún pequeñito, porque entonces el Señor te está diciendo con esa expresión de que no es cualquier cosa, de que Dios se va a enojar. Es para todos, ¿no? Porque a final de cuentas nosotros también no dejamos de ser predicadores. Sí, claro, es para todos. Obviamente el predicador, el pastor o el que enseña, obviamente tiene más carga de responsabilidad. ¿Sí? Es más peligroso negarse a explicarle a alguien que tiene un conocimiento y no lo quiere dar por temor a tropezarse o a darlo mal. O sea, pierde la confianza en quien se lo dio. Es que con Dios no hay medias tintas, ¿verdad? O sea, hazlo, tienes que hacerlo, pero hazlo bien. O sea, no es que si no lo sé hacer bien, mejor no lo hago. No, es que eso no es lo que Dios dice. Dios no es un señor de mediocres. Sí, que no, sino tienen de temor de decir o hacer. Esos son los que van a ser vomitados. Así es, ya saben lo que le pasa a los tibiecitos. Entonces, por eso es que Dios no está esperando de que, pues haya como te salga. No, si vas a hacer algo, hazlo bien. No, Dios no espera nada menos que bien. O sea, no hay medias tintas. No puedes darle ahí un más o menos. Y si alguien me dice, oye, ¿me puedes dar una explicación acerca de la salvación?
pues le voy a decir como le entendí. No, yo tengo que sentir una verdadera carga porque voy en representación del Rey de Reyes como un embajador a darle su palabra. Así que me voy a desvelar y voy a estudiar y voy a repasar para tener bien clara la palabra que le voy a dar. Porque en el momento en que yo le diga algo que no es, Dios me va a pedir cuentas y me va a justiciar. Pero ante la necesidad de darlo, luego da lo que sabes, mamá. Bueno, no, tampoco no vayan a quererse ahí tratar de que yo me la sé de todas y den algo que no es. No. ¿Verdad? O sea, si no sabes, di que no sabes. No pasa nada, ¿verdad? Bueno, de ahí a Dios te va a pedir cuentas. Pero es mejor admitir ignorancia que inventar una tontera. No vayan a decir, ya no les quiero dar mis ejemplos porque ya Dios me perdonó, pero yo caí en eso también en algún momento, entonces Tampoco ya me arrepentí. de inventar ignorancia. Porque saben que no quieren. Sí, como que evadir, ¿no? Sí. Quieren justificar cuando no se... Entonces, por eso les digo, no se trata de hacerse lo que yo no sé nada. O sea, ¿cuánto tiempo llevan estudiando en el instituto? O sea, hace que no tienen pretexto. No me pueden decir yo no sé. Soy un pequeñito en esto. Porque no están en cero. Tienen conocimiento. Yo sé que lo tienen. Sé que les falta. Pero tienen que dar. Y no pueden decir, pues es que hasta que lo aprenda bien. No, ya saben cosas bien. Somos expertos en las canciones pasadas. ¿No cuenta? No. Ya el pasado quedó atrás, ya. Sí, ya las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y yo pensé que ahora no había venido Pavel, ¿verdad? Que quedó traumado con eso. Como que andan usurpando papeles. Andan usurpando papeles, andan bien camuflados ahora. Un nuevo David y un nuevo padre. Me quieren confundir. No se les va a hacer. Bueno, entonces mejor continuamos con el texto. Dice el versículo 3. Mirad, ¿por qué? Por vosotros mismos. ¿Qué significa esa pequeña frasecita? Mirad por vosotros mismos. Primero sácate la viga de tu ojo. Es cuídate a ti mismo, cuídate cómo estás tú, porque lo más fácil es ver al de al lado, o sea, ver cómo están de pecadores todos los demás es lo más fácil. Pero cuando se trata de ver al espejo, ahí es donde dice, ay, no quiero ver. Es incómodo de ver, ¿verdad? Cuando tienes que verte en el espejo. Cuídate de ti mismo y de la doctrina, ¿verdad? Entonces aquí la exhortación del Señor es la misma. Mirad por vosotros mismos. ¿Por qué? Dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, ¿verdad? Y si se arrepiente, porque muchos sí se arrepienten y no los quieren perdonar, valientes hermanos. Aquí es donde viene lo difícil. Y si 7 veces al mes, no dice al mes, ¿cada cuándo? 7 veces al día, pecare contra ti, y, o sea, cada una de esas veces, 7 veces al día, vuelve a ti diciendo, me arrepiento. Imagínate en esa situación. Una persona que 7 veces al día te está dando en la torre, pero dice, híjole, es que fue sin querer, perdóname. ¿Qué dice el Señor? Perdona. No es una sugerencia, es un mandamiento. Pero hay un propósito. ¿Sí? Aumentarnos la fe. Pues sí, pero ya uno si lo acepta o no. Si tuvieras fe como un grano. Pero le diríamos, qué difícil es esto, Señor. Pero a final de cuentas es algo que Dios está ordenando, pero siendo honestos es muy difícil. Si alguien que pecó contra ti hace 20 años estás pensando si lo perdonas. Pero si entienden el por qué les dice que perdonen todas las veces que sean necesarias. O sea, hay un motivo por el cual les dice que perdonen. Obviamente hay que tener un corazón limpio. No tienes que cargar tú ese resentimiento de que porque te está moleste y moleste. Tienes que estar libre para poder recibir bien a Dios. Es que cuando nos dice el Señor, hay que perdonar hasta 70 veces 7, como dijo ahí en Mateo. Bueno, está bien, te haces a la idea. Debo de perdonar hasta siempre, ¿no? Pero 7 al día es donde ya se vuelve pesado. Entonces, vean, este texto a mí me encanta porque la respuesta de los apóstoles no tiene igual. ¿Qué dijeron los apóstoles? Dicho en términos actuales, no te la creo, Señor, auméntame la fe. O sea, esto no lo puedo aceptar, no puedo creer
que tenga que perdonar a alguien que 7 veces al día venga pidiendo perdón. ¿Por qué? Porque lo que tienes que discernir es si la persona quiere pedir perdón. Si la persona quiere abusar y tú te das cuenta, ya no aplica este texto. Estamos hablando cuando tú te das cuenta o tú discernes que la persona cae, pero porque está luchando. Es súper carnal, súper duro, pero tú discernes que sí lo está intentando. Y por eso, aunque siempre le echen la culpa al pastor, se les recibe con amor. ¿Por qué? Porque digo, bueno, le está intentando. Entonces, ahí la lleva. Entonces, si 7 veces al día le echan la culpa al pastor, 7 veces al día hay que perdonarlo. Pero los discípulos lo ven tan difícil que dicen, aumentanos la fe. Y esto también lo hemos hablado muchas veces. La fe no es algo que se pueda aumentar, porque el mismo Señor lo responde con una pequeña metáfora o parábola. ¿Qué contestó el Señor? Si tuvieras fe, no puedo quitarme la cancioncita cuando escucho. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías, ok. Podrías decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Entonces, la respuesta corta del Señor es sí o no. O sea, ellos dijeron, aumentanos la fe. ¿El Señor dijo sí o el Señor dijo no? No, pero su respuesta, ¿qué implica? ¿Un sí o un no? Porque sí les contestó. Sí. No, la respuesta fue un no. O sea, aumentanos la fe. Lo que le pidieron. Sí, o sea, es lo que estoy diciendo. Los discípulos dicen, aumentanos la fe. Esa es la petición de los discípulos. Así es cierto, porque dice, si tuvieran fe. Ajá, o sea, ¿qué está diciendo? No se necesita de que les aumente la fe, se trata de que entiendan lo que es la fe. Porque si tuvieran la fe como de un granito de mostaza, pueden hacer cualquier cosa, hasta perdonar 7 veces al día. Pero tienen que tener fe. Entonces, no es fácil. Entonces, la respuesta es no. Aumentanos la fe. No, no necesitan aumentar la fe. ¿Qué es la fe? Según Hebreos 11:1. La certeza. Este parece rezo. La certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿convicción de qué? ¿Certeza de qué? Obviamente el contexto es de lo que Dios ha revelado. Mi fe es esa, que la palabra de Dios se cumple. Certeza y convicción en ese contexto. No lo podemos descontextualizar. Entonces, ¿la fe es certeza de qué? Pues yo tengo la certeza de que no me voy a ir al infierno aunque haga lo que sea. No, es que esa es mi fe. Es que tu fe no sirve. La fe que sirve es la que viene en la Escritura. Esa es la fe que sirve. La que tiene el sustento en la Escritura. No podemos descontextualizar Hebreos 11:1. Así que, entonces, si la fe es una certeza, ¿qué es lo contrario a la certeza? La incertidumbre o la duda. Una duda es lo opuesto a la fe. Entonces, si tú tienes una pequeña duda, no tienes fe del tamaño de un granito de mostaza, porque la certeza es algo que se tiene o no se tiene. No puedes estar un poquito muy seguro. O sea, o estás seguro o no estás seguro. Más o menos. Pues más o menos. O sea, más o menos es no. Igual acuérdense de Pedro caminando sobre el mar. Señor, si eres tú, di que camine sobre el agua. Ok, ahí está. Pero ahí y estaba caminó. más o menos. Primero estaba más y luego menos. Pero usted dio la respuesta. Dio en el clavo. Primero estaba en más y luego en menos. O sea que primero tenía fe y después su fe se hizo nada. Sí. ¿Por qué? Porque entró una pequeña duda cuando puso sus ojos en el fuerte viento. Entonces la fe se volvió cero. O sea, la fe es algo que pones como la luz, o sea, los botones tradicionales de luz. On, off, ¿no? Prendido, apagado. No hay más. No lo voy a dejar a medias, bueno, a menos que tengas uno de esos de dimmer, ¿no? Pero no está hablando de eso. O sea, es algo que tienes o no tienes. Si tienes certeza, tienes certeza. No tienes certeza, entonces tienes dudas, no hay más. Entonces, ¿qué es la medida de la fe? La medida de la fe es qué tanto puedes mantenerte con la fe en encendido. Pedro, por eso se le acabó. Y por eso el Señor le dijo, hombre de poca fe. Es que mi fe menguó. No, es que tu fe se fue. Por eso eres de poca fe. Porque tu fe aguantó un momento y después se te fundió el fusible. ¡Pum! Ya, se acabó. Pero la fe sí se ejercita, ¿no, pastor? ¿Se ejercita cómo? Cimentando nuestras convicciones. Entonces, por ejemplo, alguien puede tener fe de que Dios me va a sanar de una gripa.
pero tal vez ya si te dicen me va a sanar de un cáncer, tal vez ya lo dudo más. Entonces ahí ya no tuviste fe. Ajá. Entonces ahí es donde la fe puede cambiar. Pero si yo ya vi que me sanó de algo pequeño, también me puede sanar de algo grande. Exacto, pero eso entonces lo que va a hacer, ese sería el ejemplo de aumentar la fe por uno mismo, Sí. pero que se entienda que no es porque mi fe se expanda, sino que mi fe permanece en circunstancias diferentes. Y se va cimentando, se va Ujú. fortaleciendo. Así es. Entonces, ¿sí? Pero igual, por ejemplo, sabemos que tenemos un Dios soberano, ¿no? Y que Él actúa conforme Él quiere. Entonces, también es parte de nuestra fe aceptar la voluntad de Dios. Bueno, es que recuerden que la fe no está en que Dios me va a decir que sí. O sea, la fe no consiste en que Dios me dé un sí. La fe consiste en saber que la situación ya está en sus manos. Y sea lo que sea que pase, va a ser su voluntad. Eso es la fe. Ya no vas a dudar de lo que te va a pasar. Ujú. Acuérdense de los amigos del profeta Daniel, ¿verdad? Que son enviados al horno de fuego. Y entonces, ¿ellos qué dicen? Que Dios los va a librar de mi mano. Si Dios quiere. Entonces ellos dicen, nuestro Dios al que servimos, Él puede. Y eso no lo ponen en duda. Pero vean la expresión, dice, Él puede y lo hará. Ellos están ya expresando su fe. Yo creo, mi convicción es que Él me va a librar, pero también sé que a lo mejor Él dice que no. Y si Él no quiere, porque Él puede, lo que sé es que puede, ahora falta que quiera. Y si Él dice que no me libra, aún así le soy fiel a Dios, así que hazle como quieras. Y si me tocó morir, pues me muero y ya, me voy con Él. ¿No? Entonces, sí. Pues es que esa es la fe así de simple. ¿Verdad? Lo que sea que Dios quiera, si es algo que sea difícil, lo voy a enfrentar. ¿Por qué? Porque Dios me va a fortalecer para superarlo y soportarlo. Además, que dice Pablo de esta leve tribulación pasajera? No se compara con la gloria venidera. Entonces, ¿qué importa que tengamos que padecer ahorita si nuestra fe está en algo eterno? La otra vez les decía, ¿qué te vas a acordar de tu tribulación de hoy después de haber estado 2000 años en el reino de Dios? Ni te vas a acordar, ¿no? Imagínate 10,000 años, 20,000 años, porque ya será para toda la eternidad. 20,000 años en el futuro, cuando ya no te duele nada, ni sientes nada de carencia, nada. Entonces que el Señor te diga, ¿te acuerdas cómo estabas llorando ahí en el instituto? En aquel examen. Te sabes todo afligido porque tengo que perdonar 7 veces al día. No, o sea, vean lo que el Señor realmente está esperando. Esa es la convicción de que Dios tiene el control para lo que Él decida. Entonces dicen el versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Eso era lo normal de los siervos, ¿no? Sí. Primero me sirves la comida y después tú puedes ir a comer lo tuyo, ¿no? Pero viniendo de trabajar. Claro, o sea, primero atiendes al Señor, ¿no? Después te atiendes tú solo. Fíjense el 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Recuerden que la palabra no es igual que hoy en día. Hoy en día es una expresión como de respeto, ¿no? Como de buenos modales. La palabra gracias hace 2000 años no era una palabra de amabilidad. Era una palabra que tenía un uso específico. Es de reconocer cuando yo recibí algo de gratis. Eso es la palabra gracia. Entonces, haz de cuenta. Vas a la tienda de abarrotes de Jerusalén hace 2000 años. Y entonces, a ver, deme medio kilo de cordero para mi Pascua, qué sé yo, ¿no? Estoy inventando. Y entonces, te dice, ok, aquí está. Y tú le dices, gracias. No, nada de gracias, págame. Gracias no, cállate con la lana. No te lo estoy regalando. O sea, no sería correcto decirle gracias en ese entonces. Porque entonces le estás diciendo, ¿me lo regalas? No, no te lo regalo, es mi chamba, págame. Por eso sería incorrecto. Hoy es diferente. Hoy te compras en la tienda, lo correcto es que digas gracias porque se usa como algo de atención. Porque das gracias por la atención. Pero hace 2000 años no era ese uso. Era el recibir algo, un beneficio gratuitamente. Esa es acción de gracias. Entonces yo no le puedo decir gracias a alguien porque hizo lo que era su labor. Entonces si el de la tienda me está atendiendo, pues es su trabajo. Si cualquier servicio, ¿no?
Si una persona, por ejemplo, se te descompone el carro y el de la grúa te lleva, no le dices gracias. Bueno, en este contexto histórico, ahorita sí, ¿verdad? Pero en ese entonces no le hubieras dado las gracias, porque hiciste tu trabajo, Sí. te estoy pagando. Y si tú le dices gracias, lo ofendes, porque le estás diciendo no te voy a pagar. Ajá, en ese contexto es. Entonces le dice, si tu siervo hizo todo lo que le mandaste, ¿le dices gracias? ¿Qué? Dice, pienso que no. Así también, ¿quién? Discípulos, ¿no? Así también vosotros. Cuando hayas hecho todo lo que se te ha sido ordenado, entonces ya puedes decir que siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer hicimos. Entonces, ¿cuántos siervos inútiles hay aquí? Ni uno, porque no creo que ya hayan hecho todo lo que nos ha mandado el Señor. Ahí dice, cuando ya hayas hecho lo que se te mandó, ya puedes decir que eres inútil, porque aquí la palabra inútil significa el limitarse a suplir la necesidad. Un buen siervo es el proactivo, o sea, el que da más de sí. Soy aprendiz. De siervo inútil. En proceso. ¿Saben que cuando contratan a gente en las empresas, hay dos perfiles que ellos checan, si uno es proactivo o si es reactivo? Una persona reactiva es la que reacciona, es decir, ve un problema y ve cómo lo soluciona. Dicen, pues qué bueno que reacciones, pero eso no es lo que buscan las empresas. Si van a buscar chamba, apúntenle. Buscan gente proactiva, es decir, que se adelante al problema y que prevenga, que haga algo extra a sus labores, que dé más de sí de lo que se le está esperando que haga. Entonces, ese sería un buen siervo, un buen empleado. Entonces, ¿dónde está el buen siervo? Resulta que si hacemos todo como el Señor lo dice, ya eres un siervo inútil, porque hiciste lo que tenías que hacer. Que te correspondía. Así que si volvemos al principio de esta reflexión, ¿cuáles son las obras de la iglesia? Llevar a alguien al nuevo nacimiento, darle la palabra para exhortación, edificación y consuelo, tal vez que ocurra algún milagro, pudiera ser. Todo eso, ¿quién lo hace? Dios. Entonces, ¿tú qué hiciste? Nada. ¿Ven por qué es tan tonto la soberbia espiritual? Cuando alguien dice, es que yo soy el gran siervo, es tan tonto cuando lo vemos con la Biblia, porque, o sea, a duras penas, si Dios dice, bueno, esta herramienta está medio amoladona, pero pues hay más o menos. ¿Saben lo que es el filo amolado? Como algunos cuchillitos de palo. No corta, pero como muele. Entonces, así hay muchos en las iglesias. Dice, no volteen, ¿verdad? No volteen. No hay efectividad. ¿Por qué? Porque no estamos listos. Entonces, una vez también les puse el ejemplo. Si, tomando en cuenta como un mero ejemplo que el Señor Jesús en su etapa secular fue carpintero, ¿qué carpintero haría una mejor mesa? ¿El que cuenta con las herramientas de esa época? O tal vez herramientas manuales como un serrote, un martillo y clavos. O el que tiene herramientas modernas como una pistola neumática de clavos, el que tiene una sierra eléctrica. ¿Cuál haría un mejor mueble? El primero. ¿El primero? A lo que hacen, ¿no? El punto es que la herramienta no es de donde viene la habilidad, sino del que la sepa usar, ¿verdad? Una vez había una persona que decía, esto de las tecnologías no sirve para nada, con supuestamente para clavar más rápido con ese neumático, y ni siquiera el latino, mira, y no la sabía usar. Entonces, ¿cómo es posible que tienes algo más avanzado, algo que te puede ahorrar tiempo? Pero si no lo sabes usar es lo de menos, de todos modos no vas a poder. Entonces, eso de alguna manera es lo que somos nosotros. Algunos son martillo, otros son pistola hidráulica. Entonces, depende qué tan bien preparado estés, qué tan bien te puede utilizar el Señor. Pero el Señor va a hacer la obra. Y si dice, híjole, voy a buscar entre toda mi caja de herramientas que se llama iglesia, para ver a quién utilizo. Híjole, este es el menos amolado. Entonces, las cosas resultan no gracias a nosotros. Y ese es el punto aquí, sino que funcionan a pesar de nosotros. Hace tiempo estaban de moda los encuentros que tienen una raíz un tanto turbia porque
lo trajo un tal Castellanos a Sudamérica, de Sudamérica, y de ahí se expandió, y todo un relajo. El chiste es que los encuentros empezaron como algo que mezclaba lo espiritual con lo secular, con regresiones, con filosofías, con psicología, y era todo un relajo. Y pues yo llegué a ir a esos encuentros. ¿Alguien fue a alguno de esos encuentros? Sí. Mucho de lo que hay en esos encuentros está mal. Desde la doctrina equivocada hasta las actividades. Una actividad que se hacía mucho ahí era poner una cruz así tal cual. Se hablaba de la administración de la cruz y todo eso. Y después hacía eso, lo que le llaman una clínica del alma. En una hojita donde apuntabas todos tus pecados. Ya que los tenías, los clavabas en esa cruz. Te daban un clavo gigante y un martillo, y ahí vas tú, pa, 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 pa. Y decían, en este momento acabas de clavar tus pecados en la cruz, así que ya no te van a atormentar más. Entonces, como te dicen eso, pues tú crees que ¿desde dónde para ahí? ¿Qué pasa? Entonces, la gente va a esos encuentros pensando que esa obra, esa acción, es lo que le está trayendo la liberación de sus pecados. Y entonces, aunque supuestamente le explican que es la obra de Cristo en la cruz, pero al mismo tiempo les dejan la idea de que ellos lo están haciendo al clavarlos en la cruz. Y descontextualizan textos como donde dice Pablo, ¿verdad? Ya estoy juntamente crucificado con Cristo en la cruz y bla, bla, bla. Entonces, así, cosas como esa, hay cosas equivocadas. Ya ni les hablo del tema de la liberación. En uno de los encuentros que fui hasta ataron al espíritu de Walt Disney. No. Así de plano, espíritu de Walt Disney, te ato y te reprendo. Y te dicen, porque también esa doctrina es una doctrina bien elaborada, que se llama los espíritus raíz, porque son los espíritus que se mencionan en la Biblia, y de ahí sacaron una teología bien rara. Dicen que todo eso entra por los lomos, entonces tienes que agarrarte los lomos así. Y así tienes que estar orando para que no se te escape. Como para tenerlos atados, y por eso andan todo así cansado del camino. Y luego el vino celestial. Horrible, ¿no? Hay muchas doctrinas que están mal en esos encuentros. Entonces, cuando en la iglesia donde estábamos nos hicimos ese propósito de vamos a analizar qué podemos hacer que no caiga en esos errores. De hecho, cuando el pastor dijo que íbamos a hacer un encuentro, pues empezamos a debatir, es que hay cosas que no están bien. Nos aventamos creo que 2 meses o más estudiando y debatiendo qué sí y qué no, depurando. Y un encuentro de 3 días nosotros los hacíamos en un solo día, quitando toda la paja. Y solamente se reducía a predicar, o sea, no es encontrar el hilo negro, o sea, es predicar y ministrar, no hay más, porque la obra es de la palabra de Dios y el Espíritu obrando, o sea, no es la gran cosa. Entonces, cuando ya definimos el encuentro, se hizo, pero bueno, A la mitad lo cambié. al final de cuentas dijeron, ya traje a una persona que es experta en encuentros para que nos guíe, no, horrible. Yo estaba con una pena ajena. Cuando estaban en eso de liberación, que supuestamente no se iba a hacer, pero a la mera hora se hizo. Eso de la liberación, les ponen periódicos en círculos, hacen círculos de gente. Ponen periódico en medio para que ahí se guacaren, porque supuestamente esa es la liberación. Y sácalo fuera, pues te fuerzas. Y piensan que ya te estás liberando. Y ya con el olor. Y se hace una híjole. Y dice yo parado junto a una de las puertas, nada más viendo, Señor, haz algo, me manda fuego. ¿Y qué hago? Es que estaba pensando, si la callo, echo a perder toda la obra que se está haciendo, y de embalde todo. Y estaba, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y así como que sutilmente empiezo a caminar hacia la puerta, que me ve esta hermana y que me dice, hermano, ¿qué? Alto ahí. ¿Yo qué hice? Cierren puertas y ventanas, nada entra y nada sale. Y yo me quedé, si cerramos, ¿cómo se van a ir los demonios? Si nada entra y nada sale. Y con una pena ajena, y ahí estoy con toda la pena del mundo poniendo mi mano en la ventana, sellándola espiritualmente. Pero dentro de mí estaba, Señor, cállale la boca a esta mujer, haz algo. Horrible, pero bueno. Pasan los años, ya Dios nos trae a esta labor que estamos haciendo hoy en día en el instituto. Entonces un día se me ocurre la brillante idea de que pues vamos a hacer un encuentro. Pero pues igual, ¿no? Vamos a analizar, vamos a sacar lo que sí está bien. El encuentro tuvo una de fallas
Ya preparado bien. Un montonal de fallas. O sea, muchas cosas que estaban mal conforme al programa. Pero al final el encuentro fue todo un éxito. O sea, la gente que fue recibió a Cristo, estaba gozosa, no quisimos manejarlos por la emoción, sino por convicción. Creo que fue un éxito. Algunas personas decidieron posteriormente bautizarse, porque ahí no bautizamos a nadie, para que no fuera emoción. En fin, creo que fue un éxito. Y cuando nos reunimos a la siguiente semana para comentarlo, están diciendo, ¡ay, fue un gran éxito, todo salió bien! Ay, ¿en serio? Y yo, no salió bien. Dijeron que iban a hacer esto y a la mera hora hicieron esto otro. Como suele pasar, me presentaron este bosquejo y predicaron esto otro. Casi no pasa. Fueron ministros de la fuerza de provincia y hicieron lo que se les dio la gana. Y empezó a ver, o sea, un montonal de cosas que a duras penas, pero salió bien. Y es que ese es el punto, sí, salió bien porque lo hacíamos con la palabra de Dios, por Dios y para Dios. Y por eso salió bien, porque Dios lo hizo. O sea, no salió bien gracias a nosotros, sino a pesar de nosotros. Tuvo concesión. Sí, o sea, Dios obró, Dios se manifestó, Dios hizo lo que iba a hacer. Porque tuvimos a disposición y medio servimos. Pero no podemos evitar darnos cuenta de todo lo que la regamos nosotros. ¿Y por qué funcionó? Porque Dios es misericordioso y Dios es grande. Entonces, cada vez que vayas y hagas algo para Dios, y cuando le prediques a alguien y se convierta, si sanas a alguien, entre comillas sanas, ¿verdad? Si alguien sana porque tú oraste, entonces no te atrevas a jactarte, porque hasta vergüenza te debería de dar. Sí, Señor, gracias que me permitiste ser utilizado a pesar de mí, a pesar de mis defectos, a pesar de esto, a pesar de aquello, porque a veces nuestros defectos de carácter salen a relucir y salen cuando menos quisiéramos, y al final terminamos tal vez glorificando a Dios, pero Dios se glorifica el doble, porque va a decir, híjole, si no fuera por la misericordia de Dios y por la sabiduría de Dios, porque si fuera nada más de ti, imagínense a la iglesia si no tuviera el respaldo del Espíritu Santo. Ya no existiría. Actualmente ya no existiría la iglesia. Solamente existe porque Dios ha respaldado desde el principio y hasta el día de hoy. Y Dios se ha manifestado. Y todos nosotros somos una bola de siervos que a ni inútiles llegamos, pero que sí luchamos. Esa es la idea. Que luchemos por ser menos inútiles cada día. Así es. Ajá. Y si un día alguien te pregunta de la salvación, tal vez le comienzas hablando acerca de cómo Dios trató contigo. Pero tal vez pasa el tiempo y después puedes hablar la doctrina de la salvación. Y ya después le puedes hablar a alguien que sea más letrado. Ya le puedes decir, no, pues la soteriología, según Luis Berkov, nos habla de la teología sistemática del siglo XVI. Cuando entonces, bueno, quiero pensar que van a llegar a niveles más altos, que van a ir profundizando en la teología. Quiero pensar. Sí. Mucha plata le digan. Tengo fe. Aunque Dios te aumente más la... ¿Saben dónde viene la frustración? Cuando les pregunto algo y les digo, hermanos, esto lo vimos hace 8 días. Se quedan, ¿qué? ¡Ah! Pero bueno, así pasa cuando sucede. ¿Qué tal las otras creaciones? Lo triste es que eso se lo aprendieron también, que eso sí me lo explican. Pastor, lo vimos como 2 o 3 meses. Sí. ¿Cuánto tiempo llevan ya acá? Repitió la misma clase. Hasta que Casi 2 años. O sea, que lo memorizamos. Pues imagínense, o sea, a veces estos temas no se dan en muchas iglesias porque dicen que les baja la pila. Yo creo que esto nos concientiza para ser responsables de nuestra propia labor delante de Dios, que no nos creamos más, pero tampoco se tiren al suelo, porque Dios nos puede hacer herramientas útiles si nosotros estamos en la disposición. Cuando yo tuve claro en mi mente que Dios quería algo conmigo, me dio un miedo tremendo porque dije, en la torre, yo no sé qué quiere Dios conmigo. Lo único que sé es que soy un completo inútil. Entonces quiero ser un poquito menos inútil. Entonces por eso lo primero que hice fue fastidiar, como la gran mayoría tiende, y es bueno, fastidiar al pastor, ¿verdad? Es lo que yo hice. Aquí no se da paso. Nah, aquí no se da. Entonces yo le dije, pastor, pues yo sé que Dios quiere algo en mi vida. Y me dice, qué bueno que te diste cuenta, así. Así que necesito aprender. Qué bueno. Así que necesito que me dé clases. Pues no sé si pueda. Digo, no, pastor, usted no me entendió. Me acuerdo de esas palabras que lo saqué de onda. Usted no me entendió, pastor, no le estoy pidiendo clases. Le estoy exigiendo clases. Le estoy exigiendo que me prepare.
Porque yo no puedo estar ahí a la expectativa de que Dios va a querer de mí y yo no sé nada. Tiene que prepararme. Dice, bueno, pues te veo los miércoles a las 2 de la tarde en mi oficina. Bueno, pues ¿de 2 a qué? Pues de 2 a 3. No, mínimo 2 horas. Voy a dar la vuelta porque me iba caminando y estaba lejos. No, mínimo 2 horas. Pues que valga la pena mi caminada. Yo estaba ahí, ya saben, ahí en Jardines. Él tenía su oficina en la central de abastos. Entonces, que valga la pena la caminada. Entonces, bueno, 2 horas. Pues ya. No, ¿qué otro día? ¿Cómo más? Ay, yo como diario, no puedo estar ahí en ayuno de la palabra con las prédicas que están medio light, ¿no? Yo necesito profundizar más. Bueno, ya me dio 2 días, 2 horas cada día. Ahí lo estuve fastidiando hasta que le colmé la paciencia y me dice, ya no te puedo dar clase. Está bien, pastor, no se preocupe, yo lo entiendo. Ayúdame a encontrar un instituto. Ay, estoy como fastidio. Hoy lo estoy pagando. Y no una. Ahora lo entiendo. No, hoy compadezco a mi pastor. Tener a una oveja como yo era terrible. Porque él siempre decía, a mí es bien difícil que me hagan enojar. Yo tengo el don porque yo siempre lo saco esas casillas. Pero después dije, tengo que estudiar porque no puedo estar a la expectativa, tengo que encontrar un lugar donde estudiar. Ya estuvimos viendo, ya me ayudó a encontrar un lugar y él como que ya se relajó y todo, y ya empecé yo a estudiar aparte. Pero no podemos estar ahí a la expectativa de, a ver, pues ya cuando Dios quiera, en el tiempo del Señor. No, ¿qué es el tiempo del Señor? El tiempo del Señor es ya. Y hay que estar preparados, porque no sabes en qué momento Dios te va a llamar a algo. Simplemente a que una persona, tal vez un familiar te visita. Ay, ¿cómo está eso de tu iglesia? Y tú, pues ahí le digo al pastor que te platique. No, tú estás ahí, tú háblale. Ahí te llevo después. Ahí te llevo después. Tenemos que esperar el tiempo del Señor porque este año es el año del jubileo y el que viene es el año de la prosperidad y así. Sí, tengo que esperar el del nuevo nacimiento, Pero ¿no? ¿qué tal si te dicen, ahora platícame, ¿qué es el jubileo? Y ahí ya No, y después andan diciendo cosas que nada, ¿no? Pero el pastor tiene la culpa. Sí, pues sí. No, siempre lo más fácil es echarle la culpa al pastor. ¿Pero qué va a decir el pastor? Son ellos, señor. Señor, pueblo de dura cerviz. Bien lo decía el buen Moy. Este pueblo de dura cerviz. Bueno, vamos a terminar esta reflexión con una oración. Les invito a que inclinemos nuestro rostro y vamos a reflexionar en esta palabra. Mi amado Señor, estamos agradecidos, Padre, por el tiempo que tú nos das para reflexionar y meditar en tu palabra, en tu consejo. Sabemos, mi Dios, que a veces tu palabra nos confronta y nos exhorta a ser mejores, a estar preparados para ser instrumentos útiles en tus manos. Y a veces nuestra capacidad no da para más porque a veces no nos hemos dispuesto o no hemos sido capacitados. Pero en tu misericordia, mi Dios, te pido, Señor, que tú nos sigas levantando, que nos sigas fortaleciendo y que cumplas tu propósito en cada uno de nosotros. Síguenos llamando con misericordia y sigue, mi Dios, levantándonos en éxito en cuanto a la labor que tú tengas para nosotros. Sabemos que el verdadero propósito en esta vida no es como algunos enseñan, arrebatar el reino, ser más que vencedores, sino más bien es ser instrumentos útiles en tus manos y que todo lo que nosotros hagamos sea para tu gloria, que realmente te glorifiquen a ti aquellos que te conozcan por medio de nuestra predicación. Permítenos, mi Dios, ser ese instrumento para que tú seas reconocido y que siempre se te dé toda la gloria, todo el reconocimiento y que seas tú exaltado por siempre, sin que nos robemos nada de tu gloria. Todo sea para ti, Señor, porque tú eres el que hace la obra, no gracias a nosotros, sino a pesar de nosotros mismos. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros defectos, tú nos das la oportunidad de ser parte de esta obra, ser parte de este reino que tú estás estableciendo, y por eso, mi Dios, tenemos ese temor y esa convicción de seguir buscando y de seguir creciendo en tu voluntad. Esto, mi bendito Padre, te lo pedimos con todo nuestro corazón, que tú lo sigas sembrando cada día en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, despido a mis hermanos que están en línea. Gracias por seguir la transmisión. Recuerden pues dejar un like, compartir el video y pues si Dios nos presta vida, nos vemos la próxima semana.